La profecía más alarmante en la Biblia no es el arrebatamiento, ni el surgimiento del anticristo, ni siquiera la misteriosa aparición de los dos testigos que vienen a la tierra para predicar el Evangelio. La profecía más alarmante en la Biblia es la aparición de algunos de los seres más feroces y malignos que la tierra haya visto. Son los ángeles demoníacos del río Éufrates. Antes de abordar esto, lee lo que dice Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino para los reyes del Oriente. Recientemente, los medios de comunicación informaron lo siguiente. En las últimas décadas, el flujo en el sistema fluvial Éufrates-Tigris ha disminuido casi a la mitad de su promedio anual durante los años secos. Actualmente, los niveles de agua en el Éufrates están en uno de sus puntos más bajos en la historia registrada. ¿Cuándo se secará el Éufrates? Los niveles están peligrosamente bajos y la preocupación es que el río se seque completamente para 2040. Aunque el secado del río Éufrates tendrá un impacto terrible en las civilizaciones de hoy, nos cuenta la historia de muchas civilizaciones del pasado. ¿Qué sucede cuando el río Éufrates se seca? Para contexto, hay 7 juicios de trompeta que ocurrirán durante el período de la tribulación. La primera trompeta, según la Biblia, granizo y fuego mezclados con sangre son lanzados a la tierra, causando la destrucción de la vegetación y los árboles. Con la segunda trompeta, una gran montaña en llamas es lanzada al mar. La tercera trompeta verá una gran estrella cayendo del cielo, envenenando 1/3 de los ríos y fuentes, causando la muerte de muchos. Con la cuarta trompeta, la tierra verá 1/3 del sol, la luna y las estrellas ser impactados, resultando en 1/3 del día y la noche oscurecidos. Con la quinta trompeta, un pozo sin fondo es abierto, liberando langostas demoníacas que atormentan a las personas, y luego viene la sexta trompeta. Aquí es donde debemos prestar atención. La sexta trompeta será la introducción de 4 mercenarios diabólicos. 4 ángeles son liberados para matar a 1/3 de la humanidad con un ejército de 200 millones de jinetes, lo que resultará en una gran devastación y muerte. Todo esto comienza cuando una voz ordena: «Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates». Estos 4 ángeles, probablemente ángeles caídos que ahora son demonios, fueron expulsados del cielo junto con Satanás. La realidad es que, en este momento, Dios los mantiene encarcelados hasta el tiempo designado, y cuando sean liberados, 1/3 de los humanos en la tierra serán asesinados. La Biblia nos da más claridad sobre este evento en Apocalipsis 9, versículos 17 al 19. En mi visión, vi los caballos y los jinetes sentados sobre ellos. Los jinetes llevaban armaduras rojas como el fuego, azules oscuras y amarillas. Los caballos tenían cabezas como leones, y fuego, humo y azufre ardiente salían de sus bocas. 1/3 de todas las personas en la tierra fueron asesinadas por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de las bocas de los caballos. Su poder estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas tenían cabezas como serpientes, con el poder de herir a las personas. Algunos puntos dignos de mención. Dios ha mantenido a estos 4 ángeles caídos encarcelados por un tiempo muy específico en la historia. Deben ser liberados solo para una misión específica de destrucción. Pero ¿por qué estos 4 son tan únicos? En el sentido de que solo hay otra criatura que ha sido encarcelada en el pozo sin fondo durante 1000 años, y este es el diablo. Pero eso sucede más tarde en Apocalipsis 20. Esto destaca la gravedad de estos ángeles caídos. El tercer punto es que estos 4 ángeles en el Éufrates están en una categoría separada de otros ángeles caídos, porque aquí está lo que la Biblia nos dice sobre la ubicación de otros ángeles caídos. Segunda de Pedro 2, versículo 4 dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio». Así que los otros ángeles caídos que se rebelaron en el cielo fueron lanzados al infierno
y ahora están encadenados, esperando el juicio. Pero ¿qué pasa con los 4 ángeles atados en el Éufrates? ¿Por qué son mantenidos solo para la tribulación y otros ángeles caídos no? Algunos han sugerido que estos ángeles son la representación real de lo que el diablo vino a hacer en la tierra: matar, robar y destruir. Por eso, solo serán liberados en los últimos tiempos. Ahora, por un momento, vamos a mirar 5 otros eventos extraordinarios donde sucedieron cosas extrañas o fueron profetizadas para suceder en el futuro. Para empezar, en el número 5 tenemos al ángel destructor, o mejor dicho, el ángel de la muerte. Para este evento tenemos que volver al Antiguo Testamento. Después de que el faraón se negó a escuchar a Moisés sobre la liberación de los hijos de Israel, Dios envió 10 plagas a Egipto. Estas 10 plagas incluyeron el río Nilo, convirtiéndose en sangre, ranas cubriendo la tierra, infestaciones, animales muriendo, los egipcios contrayendo enfermedades de la piel, oscuridad completa por 3 días, y la más aterradora de estas plagas tuvo que ver con el ángel de la muerte. Moisés dijo al pueblo de Dios que pusieran la sangre de un cordero en la puerta de sus casas. Su instrucción era que cuando el Señor pasara por la tierra para golpear a los egipcios, cuando él viera la sangre en la parte superior y en los lados del marco de la puerta, el Señor pasaría por alto su casa. Él no permitiría que su ángel de la muerte entrara en su casa y los golpeara. Entonces, el pueblo de Israel hizo exactamente como el Señor les había instruido, y esa noche, a la medianoche, el Señor mató a todos los hijos primogénitos en la tierra de Egipto, desde el hijo primogénito del faraón, que estaba sentado en su trono, hasta el hijo primogénito del prisionero en la mazmorra. Incluso los primogénitos de su ganado fueron asesinados. El faraón y todos sus oficiales y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche, y un gran lamento se escuchó en toda la tierra de Egipto. En el número 4 tenemos un vistazo a las profundidades de la tierra. Un hombre llamado Coré lideró una rebelión contra Moisés y Aarón mientras dirigían a los hijos de Israel. Coré conspiró contra Moisés y exigió que todos fueran permitidos para servir como sumos sacerdotes, aunque no había instrucción de Dios al respecto. La Biblia nos dice que Coré incitó a toda la comunidad contra Moisés y Aarón. ¿Y luego qué sucedió? Imagina esta escena. Moisés recibe una advertencia de Dios. El juicio vendrá para Coré, y entonces Moisés dice al pueblo que se aleje de Coré y sus seguidores. Luego, la Biblia nos dice en Números 16, versículos 31 y 33, que el suelo de repente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se tragó a los hombres junto con sus familias y todos sus seguidores que estaban con ellos, y todo lo que poseían. Entonces descendieron vivos al sepulcro, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró sobre ellos, y desaparecieron de en medio del pueblo de Israel. En el número 3, tenemos un evento que fue profetizado para suceder: la aparición de los 2 testigos. 2 hombres que nunca murieron, pero estos 2 siervos de Dios son únicos en el sentido de que Dios les dará poder sobrenatural para hacer cosas increíbles. Estos 2 hombres, que muchos creen que son Enoc y Elías, aparecerán cuando el mundo esté bajo el gobierno demoníaco del anticristo. Estarán vestidos de cilicio, un tejido grueso generalmente hecho de pelo de cabra. Estos 2 hombres se destacan en el mundo porque tienen poder dado por Dios para profetizar por 1260 días. Estos hombres serán odiados por las masas porque predicarán el Evangelio de Jesucristo a un mundo que está mayormente bajo una influencia demoníaca y maligna. Algunos escucharán y algunos no prestarán atención a su mensaje. Otros se enojarán y los atacarán, pero la Biblia es clara en que si alguien intenta lastimarlos, fuego saldrá de sus bocas y consumirá a sus enemigos. Será una visión extraordinaria de presenciar, porque no te equivoques, el anticristo será el gobernante mundial y no querrá que nadie adore al único Dios vivo verdadero de la Biblia, por lo que atacará a estos 2 testigos. Además,
Estos dos hombres de Dios habrán recibido el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia mientras profetizan, y tienen el poder de convertir los ríos y océanos en sangre y de herir la tierra con todo tipo de plagas, tantas veces como deseen. Entonces, por un cierto período de tiempo, estos dos profetas predicarán con autoridad y poder al mundo. El poder de Dios será tan fuerte sobre ellos que literalmente serán intocables. Es decir, hasta que lleguemos a Apocalipsis 11, versículo 7, donde la Biblia dice: «Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado». Entonces, después de haber sido prácticamente invencibles durante 3 años y medio, un espíritu angélico sobrenatural del abismo usará al anticristo humano para literalmente hacer guerra contra los dos testigos y finalmente vencerlos. En el número 2 tenemos el Armagedón. La batalla del Armagedón será el enfrentamiento final en esta tierra entre el bien y el mal. El mundo entero verá esta batalla desarrollarse. Aquí está lo que la Biblia dice sobre este evento. Apocalipsis 16, versículos 14 al 16, nos da claridad al decir: «Son espíritus demoníacos que hacen milagros y salen para reunir a todos los gobernantes del mundo para la batalla contra el Señor en ese gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Mira, vengo tan inesperadamente como un ladrón. Benditos son todos los que me observan, que mantienen sus ropas listas para que no tengan que caminar desnudos y avergonzados». Y los espíritus demoníacos reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bajo la influencia maligna del anticristo, el mundo, aquellos que han recibido la marca de la bestia, se unirán para luchar contra Dios. Cuando Juan vio este evento desarrollarse en el futuro, la Biblia lo registra diciendo en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, «Entonces vi el cielo abierto, y un caballo blanco estaba allí. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, pues él juzga con justicia y libra una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito en él que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba un manto empapado en sangre, y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos con el más fino lino blanco y puro, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Las gobernará con una vara de hierro. Él desatará la ira feroz de Dios, el Todopoderoso, como jugo fluyendo de un lagar. En su manto y en su muslo estaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el número 1 está el gran desaparecimiento. Este es el arrebatamiento. Hay un debate sobre cuándo sucederá el arrebatamiento. ¿Será antes del período de tribulación, durante o después? A pesar de que muchos cristianos no están de acuerdo sobre cuándo sucederá el arrebatamiento, están de acuerdo en que definitivamente sucederá. La traducción amplificada de Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, dice: «Luego nosotros, los que estamos vivos y permanecemos en la tierra, seremos simultáneamente arrebatados junto con ellos, los resucitados, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Jesús en Mateo 24, versículos 40 y 41, nos dijo: «Dos hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo con un molino manual, una será llevada y la otra será dejada». El arrebatamiento sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este es un evento que sacudirá el mundo y afectará a todos. Aquellos que están en Cristo estarán llenos de alegría y finalmente en la presencia de su Señor y Salvador, pero aquellos que queden atrás tendrán que enfrentar la terrible realidad de los últimos días. Todos estos eventos son casi imposibles de imaginar. Sin embargo, la palabra de Dios no miente y no tiene error. En conclusión, te animo a poner a Jesucristo en primer lugar en tu vida
porque hay una promesa de liberación. Lucas 21, versículo 28 dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca». Como cristianos, debemos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios para que podamos reconocer las señales de los tiempos y estar preparados para lo que está por venir. Debemos permanecer vigilantes y atentos, probando todo contra la verdad de la palabra de Dios. Que siempre estemos listos, esperando, observando y anticipando el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hay 3 advertencias bíblicas que debemos tomar en serio. Advertencia número 1. En Mateo 11, versículo 24, Jesús hace una advertencia solemne: «Pero les digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ti». Esta declaración viene después de que Jesús reprende a las ciudades donde realizó milagros, pero no se arrepintieron. Esta advertencia debe perforar nuestros corazones, recordándonos las graves consecuencias de rechazar la verdad y no arrepentirnos. Enfatiza la responsabilidad que tenemos por el conocimiento y las oportunidades que se nos han dado. El día del juicio nos hará responsables no solo de nuestras acciones, sino también de nuestras respuestas a la gracia y la revelación de Dios. Advertencia número 2. En Mateo 7, versículo 21, Jesús emite una advertencia sorprendente y provocadora: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos». Esta advertencia destaca la importancia de la fe genuina y la obediencia, en lugar de un mero servicio de labios o apariencias externas. Esta enseñanza nos desafía a examinar la autenticidad de nuestra relación con Dios. No es suficiente profesar su señorío. Nuestras vidas deben alinearse con su voluntad. Nos exhorta a evaluar la sinceridad de nuestra fe por nuestras acciones, porque la fe genuina se manifiesta a través de la obediencia y una vida transformada. Advertencia número 3. Apocalipsis 20, versículo 12, revela una imagen vívida del juicio final. «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba registrado en los libros». Esta advertencia revela la realidad del juicio final, donde cada alma será responsable ante Dios. Esta imagen subraya la rendición de cuentas final de la humanidad. Enfatiza el registro de nuestras vidas y acciones, lo que significa que cada persona será juzgada de acuerdo con sus acciones. El libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que pertenecen a Cristo, permanece como el testamento final de la salvación a través de la fe en Él. Estas advertencias sirven como recordatorios conmovedores de nuestra responsabilidad y rendición de cuentas ante Dios. Nos impulsan a examinar la sinceridad de nuestra fe, la autenticidad de nuestro arrepentimiento y la alineación de nuestras vidas con la voluntad de Dios. Atendamos estas advertencias con seriedad, buscando una vida de verdadera devoción, obediencia genuina y una fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Que estas advertencias despierten en nosotros un deseo de una relación más profunda y auténtica con Dios, mientras caminamos hacia el reino eterno. El diablo está decidido a impedir que las personas conozcan a Dios y confíen en Él con sus vidas. Las tácticas del enemigo varían dependiendo de si alguien ya es cristiano o no, pero su propósito final es siempre alejar a las personas de experimentar el amor de Dios. Permíteme aclarar esto para todos los que están escuchando. La guerra espiritual no es algo que debamos temer, porque la batalla pertenece al Señor. Esta guerra no es una que luchamos por nuestra cuenta, sino que permitimos que Dios luche por nosotros, porque solo cuando hacemos esto seremos capaces de librar una guerra espiritual victoriosa. Esta guerra afecta todas las áreas de nuestras vidas. No hay forma de evitar el conflicto. Muchos cristianos ni siquiera saben que están en guerra, pero otros pueden ver los resultados de la batalla en sus vidas
porque se han convertido en bajas de la guerra espiritual. Están desanimados, deprimidos, oprimidos y derrotados. Otros son bajas matrimoniales y familiares. El divorcio, el conflicto y el abuso son algunas de las cicatrices de batalla que estos creyentes llevan. Déjame darte algunas ideas sobre la estrategia del enemigo cuando se trata de guerra espiritual. Hay 4 cosas que el enemigo se propone lograr cuando ataca a los creyentes. Estas 4 cosas son desanimar, distraer, despertar descontento y traer discordia. Permíteme elaborar. El enemigo busca desanimarte en tu fe. El enemigo busca distraerte de tu llamado con placeres mundanos y todo tipo de tentación. El enemigo busca despertar descontento en tu vida física. Y finalmente, el enemigo busca traer discordia entre tú y otros creyentes para impedir la unidad del Evangelio. Entonces, aquí está cómo ganas la victoria. La Biblia nos dice que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es importante reservar tiempo regular a solas con Dios, preferiblemente lo más libre posible de distracciones. Jesús quería darle a Dios toda su atención y pasar tiempo con su Padre Celestial. Si incluso Jesús necesitaba retirarse de las multitudes y de sus amigos para estar solo con Dios, y Jesús es Dios, cuánto más sus seguidores necesitan hacer lo mismo. La oración es un arma poderosa para la guerra espiritual. La oración es tú entregando tus batallas a Dios. Estás llamándolo a Él para que se involucre en la batalla por ti. ¿Has oído a alguien decir la vida sucede o es solo la vida al hablar de una situación o circunstancia que han experimentado recientemente? Ciertamente hay muchas situaciones que ocurren que podemos atribuir a la vida normal cuando suceden. Por ejemplo, probablemente es seguro decir que cuando un bebé está llorando porque tiene hambre o cuando un adolescente falla en una prueba porque no estudió, eso es solo la vida. También podemos decir la vida sucede, o algo equivalente, cuando alguien pierde un trabajo o cuando no consigue el empleo. Pero ¿has pensado alguna vez que tal vez algunas cosas que atribuimos a ser solo la vida en realidad pueden ser algo muy diferente, porque no se trata solo de la vida? Hay muchas instancias u ocurrencias que suceden en nuestra vida natural que son más una cuestión espiritual que natural. Desafortunadamente, muchas personas no tienen la capacidad de entender la diferencia simplemente porque nunca han aceptado la verdad espiritual sobre Dios y su Hijo Jesucristo. En su carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2, versículo 14, «El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues son locura para él, y no es capaz de entenderlas porque se disciernen espiritualmente». Según Pablo, cuando vivimos de acuerdo con los deseos y propósitos de nuestra naturaleza carnal, no podemos aceptar las cosas de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo discernimos? ¿Cómo sabemos cuándo estamos más inclinados a satisfacer las cosas de la carne en lugar de las cosas que pertenecen a Dios? Y aún más, ¿cómo sabemos cuándo las circunstancias que atravesamos son solo la vida sucediendo, en lugar de una batalla espiritual contra la cual necesitamos luchar en los cielos? Primeramente, como cristianos, para discernir si somos más guiados por la carne, debemos estar dispuestos a responder honestamente algunas preguntas básicas sobre nosotros mismos. ¿Pasamos más tiempo pensando en lo que queremos o en cómo queremos que sean las cosas, en lugar de pensar en lo que Dios desea según lo que Él ha dicho en su palabra? Jesús dijo, «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Esto significa buscar al Señor primero, poner a Dios en primer lugar, colocarlo por encima de todo en tu vida y antes que cualquier otra cosa en tu vida. Las personas carnales tienden a llamar a Dios solo cuando están en necesidad. Las personas espirituales mantienen a Dios al frente de todo lo que hacen y no hacen nada sin Él. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos más preocupados por nuestras propias necesidades personales que por las necesidades de otras personas? En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, versículos 3 y 4,
No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Las personas carnales parecen estar siempre más preocupadas por los problemas que tienen que por los problemas o circunstancias de otras personas. Las personas espirituales entienden que cuando ayudan a las personas a su alrededor a superar sus dificultades, Dios siempre abrirá un camino para superar las complicaciones que surgen en sus propias vidas personales. Hay muchas otras preguntas que pueden abordarse para ayudarnos a entender si estamos viviendo en un estado carnal o espiritual. ¿Amamos a Dios y a las personas más de lo que nos amamos a nosotros mismos? ¿Buscamos el placer más de lo que buscamos a Dios? ¿Estamos contentos con donde estamos y con lo que tenemos, o siempre queremos más? ¿Estamos siempre dispuestos a perdonar a las personas cuando hacen cosas que nos lastiman? ¿Pasamos tiempo con Dios en oración por los demás, incluso por aquellos que creemos que son nuestros enemigos? La verdad es que primero debemos asegurarnos de que estamos viviendo una vida de madurez espiritual, negando nuestra naturaleza carnal, para abordar la segunda pregunta que hicimos anteriormente. ¿Cómo sabemos cuándo las circunstancias que atravesamos son solo la vida sucediendo o una batalla espiritual? Como aprendimos anteriormente, no podemos recibir las cosas de Dios sin discernimiento espiritual, y no podemos tener discernimiento espiritual si estamos viviendo como hombres naturales, cediendo a los deseos de nuestra carne carnal. Los escritores de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, afirmaron elocuentemente: «Pero el alimento sólido es para los maduros, quienes por la práctica constante han llegado a discernir tanto el bien como el mal». En otras palabras, se necesita mucha práctica para llegar a ser maduro, pero se necesita madurez para poder discernir el bien del mal. No hay duda de que vivimos en una época en la que es muy difícil saber si lo que enfrentamos en las circunstancias cotidianas es solo la vida sucediendo, o si es algo más allá de este mundo que necesitamos abordar como guerra espiritual. Sin el discernimiento de Dios operando en nuestras vidas, no tenemos absolutamente ninguna esperanza de reconocer la diferencia entre solo la vida y el ataque espiritual del enemigo de nuestra alma. La Biblia nos enseña que el diablo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos una vida abundante. La palabra también nos dice que seamos sobrios y vigilantes, pues nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Santiago 4, versículo 7 dijo: «Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes». En cada área de nuestras vidas en la que el enemigo pueda intentar atacarnos espiritualmente, Dios ha provisto una vía de escape, pero se necesita discernimiento para saber la diferencia entre solo la vida y las batallas espirituales. El hombre carnal no tiene esperanza de conocer la diferencia, pero la persona que camina con Dios recibirá lo que necesita para ver la batalla y vencerla, porque es victoriosa en Jesucristo.